Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada. Feliz, feliz, feliz año 2025. Iniciamos con este primer día y con esta gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Queridos amigos, lo que María nos trae al mundo es lo mejor, lo excelente, es decir, nos trae al Salvador. Serás Madre de Dios. He aquí la esclava del Señor. Queridos amigos, el servicio es lo que nos pone en ese plan de salvación que el Señor tiene para nuestra humanidad, para nuestra vida. Ñandea lleva peñan de sirupi bella yuga que hoy comundo ave ani bueno hopejeite ave. María es la Madre de Dios, la Madre que trae al Salvador para redimirnos. La palabra del Señor en este día la leemos del libro de los Números. Estamos en el capítulo 6 del 22 al 27. El Señor dijo a Moisés: hablan estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Los israelitas y yo los bendeciré. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor que nos hace reflexionar sobre este inicio y sobre esta gran solemnidad que el Señor nos regala en este primer día del año 2025. Es el año civil, entendemos, ¿verdad? Porque el año litúrgico ya lo hemos iniciado con el primer domingo de Adviento. Alañan Yara Uruaña de siempre es bendición sobre bendición. La misma palabra bendición es una palabra compuesta, bien decir bien. Upeago Iseina Peñan de Yara Oñe Epona de Hewi, Hamba Erelañan de Yara la Icatula Oñe Epona, de cada uno de nosotros. Y porque también nosotros hablamos bien del Señor. Upea Iseina, Ñande Yaya Popona, Hinala Yaya Poana, Yay Guamba Epa Peñan de Yara lo Hipotañan de Hewi. Ñajendubeñe, que el año 2025 todos podamos decir, estamos mejor. Estamos mejor con el Señor, con nuestra vida espiritual que responde a la solidaridad y que responde al amor al prójimo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.